Muy buenos días. En el día de hoy quiero hablar acerca de fisiopatología de COVID-19 y poner un poco más énfasis sobre una de las características de esa enfermedad que no lo conocíamos antes y hace poco estamos poniendo atención sobre sus complicaciones, que es formación de microtrombos, una alteración en sistema de coagulación. Recordando que la enfermedad producida por ese virus se llama COVID-19 y el virus se llama SARS-CoV-2. Expliqué en el otro video que tiene unas características de formación de una imagen de corona por sus espigas y por sus proteínas S que mencioné en el otro video. Los estudios recientes demuestran que hay una anormalidad en coagulación de la sangre y unos cambios en los parámetros de coagulación de la sangre en estos pacientes. Y se ve que mientras esos parámetros están más alterados, por ejemplo, en caso de dímero D o en caso de fibrinógeno, hay mayor posibilidad de daño severo y mortalidad y menor supervivencia. Entonces, están pensando buscar una relación entre esas alteraciones a nivel de la coagulación y la mortalidad de esos pacientes, a ver qué tratamiento debemos usar de manera efectiva o también pensando en usarlo de manera profiláctica para disminuir la mortalidad en esos pacientes. Los estudios histopatológicos demuestran que nosotros tenemos unos cambios hialino a nivel alveolar y también la presencia de fibrina en los alvéolos. Además, un proceso inflamatorio y presencia de células mononucleares. Lo que más llama atención es la presencia de fibrina a nivel alveolar. Recordando que el virus ataca al neumocito tipo 2, que mencionamos que hay dos tipos de neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. En esos neumocitos tipo 1, que tienen que ver con intercambio gaseoso, que son una población mayor que el neumocito tipo 2, y los neumocitos tipo 2 tienen que ver más con producción de sustancias surfactantes. Aunque tienen menor proporción, casi un 10%, pero el virus ataca más a neumocito tipo 2, uniéndose con los receptores enzima convertida en angiotensina 2. Recordando que el virus primero entra por las vías aéreas y por su proteína S se une con el receptor de enzima convertida en angiotensina 2, se internaliza, entra dentro de la célula, se libera su ARN de una ARN simple y encuentra ribosoma de la célula, por ejemplo, el caso ribosoma de células del tipo neumocito 2, entonces se va a nivel de ribosoma y forma su proteína y por otro lado fabrica su ARN de sentido positivo y luego va a nivel del aparato de Golgi, ocurre su proceso de empacamiento y se forman nuevos virus y salen hacia afuera. Ese es el mecanismo de replicación del virus. Ahora bien, el virus cuando entra dentro de la célula provoca un proceso de apoptosis. Eso es muy importante saber cómo ocurre ese proceso. Hay una cascada muy importante aquí que se llama cascada de caspasas. Esa cascada de caspasas
es el responsable de apoptosis. Hay una proteína llamada proteína Bax que se une, se ancla a nivel de la mitocondria. ¿Qué hace esa proteína? Esa proteína permite la salida de citocroma C. Citocroma C tiene esa capacidad que entra en cascada de caspasas y produce apoptosomas nuevas. Esas apoptosomas estimulan aún más otras caspasas y al final esas caspasas dirigen la célula a una apoptosis o un muerte celular programado. Ahora, hay otra serie de proteínas aquí que trabajan contrario a esas caspasas. Esas proteínas pertenecen a la familia de proteínas relacionadas al linfoma 2, que aquí podemos ver 3 de ellos. El más famoso de ellos es BCL2. ¿Qué hacen esas proteínas? Esas proteínas hacen un trabajo contrario a esa cascada de caspasas. O sea, ¿qué hacen? Evitan la salida de citocroma C hacia afuera y evitan la apoptosis. Entonces, dentro de la célula siempre hay una lucha entre la apoptosis y la inhibición de apoptosis. ¿Qué sucede? Que el virus ataca, inhibe esa proteína, entonces no habrá mecanismo para evitar apoptosis, entonces se desencadena de manera muy fácil la cadena caspasas, y al final llegamos a una apoptosis. Entonces, en resumen, el virus estimula a la célula, conlleva a una apoptosis. A nivel de fisiopatología de acción del virus, recuerden que el virus ataca a los neumocitos tipo 2, mencionamos esto. Cuando hay poco virus o no es una infección grave, no ocurre mucha cosa, manifestaciones leves, pero cuando hay una entrada masiva del virus y la cosa se pone más grave, ocurren algunas acciones dentro de los alvéolos. Primero, el virus se une con neumocito tipo 2 y también neumocito tipo 1 y produce una apoptosis celular que mencioné la acción. Ahora, de esa manera se produce un proceso inflamatorio que atrae a más macrófagos alveolares. Recuerden que hay macrófagos alveolares dentro de la célula, pero ese proceso de apoptosis estimula más o trae más a los macrófagos alveolares, y esos macrófagos comienzan a producir una serie de mediadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 8. Esos mediadores entran en el corriente sanguíneo y producen una vasodilatación en el momento. Esa vasodilatación aumenta la permeabilidad de los vasos capilares pulmonares y eso provoca la salida del líquido hacia afuera, o sea, formación de un exudado. Ese exudado produce un aumento de grosor a ese espacio, a la membrana alveolar capilar. Además, ese líquido puede entrar a nivel alveolar y evita que el oxígeno tenga contacto con la membrana alveolar y no habrá la difusión correcta de oxígeno desde los alvéolos hacia los vasos capilares. Y eso conduce a una hipoxia. Entonces podemos decir, ocurre un proceso inflamatorio a ese nivel y produce edema a nivel alveolar. La hipoxia es muy importante. Además que produce tos como manifestación, la hipoxia juega un papel importante que luego lo voy a explicar. Por otro lado, hay otros mediadores que entran en la circulación y atraen más neutrófilos hacia los alvéolos y también producen una serie de mediadores. Aquí pueden ver factor activador de plaquetas y también una serie de moléculas que nosotros los llamamos ROS.
que en realidad son una especie de oxígeno reactivo. Todo eso lleva a un proceso inflamatorio y también habrá liberación de proteasas y que eso todo produce un proceso inflamatorio y una liberación excesiva de mediadores. Esos mediadores comienzan a producir lo que nosotros llamamos una tormenta de citoquinas. Entonces, esos mediadores produciendo tormenta de citoquinas y producen esas manifestaciones en el paciente. Frialdad de extremidades, pulso débil, acidosis metabólica severa, falla hepática renal, todo nos lleva a pensar que ese paciente está en la presencia de un shock circulatorio. Entonces pensamos, ese paciente nosotros antes pensábamos que es un síndrome de distrés respiratoria aguda y el problema es el intercambio gaseoso. No es que no hay ese tipo de problema, pero ocurren otros acontecimientos que nos llevan a pensar que estamos en la presencia de un shock circulatorio. Entonces, cuando indagamos más, primero esos pacientes no producen una hipotensión como otros tipos de shock. También a nivel histopatológico vemos que tienen daño alveolar, a nivel pulmonar, membrana hialina, tenemos la presencia de macrófagos, células inflamatorias y partículas de virus que mencionamos como entran. Y a nivel extrapulmonar tenemos atrofia esplénica, necrosis ganglionar, hemorragia renal, un crecimiento hepático por la presencia de células inflamatorias y también tenemos daños neuronales. Cuando hacemos cultivo no vemos resultados positivos, esos pacientes no tienen cultivo positivo para ni bacteria ni para hongo. Entonces todo nos lleva a pensar que está ocurriendo algo más, pensando en sepsis viral. Y esos pacientes llegan a fallo multiorgánico. Esa es la novedad que quiero mencionar en el día de hoy. Sepsis viral. Hay algo, ocurre más allá de lo que pensábamos antes. Entonces, ¿qué sucede en esos pacientes con sepsis viral? Esos pacientes, como mencioné, por aumento de niveles de mediadores inflamatorias, el concepto que nosotros usamos se llama tormenta de citoquinas, aumento del factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 1b elevada, interleuquina 6 elevada, interleuquina 8 elevada, factores simulantes de colonias de granulocito elevado, factor interferón gamma elevado. Entonces, ¿qué sucede? Esos receptores se unen con, esos mediadores se unen con unos receptores que se llaman receptor tipo TOL. Esos receptores desencadenan una serie de actividades dentro de la célula y producen daño celular. En sepsis bacteriana, cuando hablamos de sepsis por bacteria, especialmente en los gram negativos, lo que se unía con receptores tipo TOL era lipopolisacárido. Pero aquí no tenemos lipopolisacárido, o sea, el virus no tiene lipopolisacárido. Lo que desencadena todas esas actividades es la presencia de mediadores. Entonces, esos mediadores, como podemos ver aquí, cuando estamos hablando de una infección leve, no producen mucho daño. Hay presencia de linfocitos y otras células de defensa, pero no hay daño severo. Pero cuando el proceso es más severo, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un daño más a nivel alveolar, como mencionamos, un exudado, y eso produce una respuesta que conlleva una vasoconstricción generalizada. O sea, esos factores inflamatorios producen una vasoconstricción.
sistémico, o sea, a nivel sistémico. Y esa vasoconstricción sistémico produce un problema con la circulación. Hay una disminución del flujo sanguíneo y eso lo lleva a una posibilidad de producir formación de trombos. O sea, tiene un efecto protrombótico. Ok, entonces en patogenia estamos en la presencia de tres eventos. Tenemos infección, tenemos inflamación y tenemos coagulación. Ocurre esos tres eventos. O sea, la infección, como mencionamos, lleva a una insuficiencia respiratoria y cuando hay edema alveolar, hay problemas con intercambio gaseoso e hipoxia, entonces ocurre un proceso, una alteración de coagulación y eso lo lleva a un fallo multiorgánico. Ok, vamos ahora a explicar con un poco más de detalle qué ocurre en esos pacientes. Recuerden que el virus afecta a varias células. Primero, podemos hablar de que afecta a los monocitos, porque se une con esos monocitos, produce activación de los monocitos. Además, produce daño a nivel del endotelio y también produce daño a nivel del linfocito. O sea, ataca a los linfocitos, ataca a monocitos y ataca al endotelio vascular. Entonces, ¿qué sucede? El ARN de las células ya destruidas el ADN de las células destruidas o ARN del virus puede venir desencadenar una cascada de coagulación. Esa forma de desencadenar es una activación por contacto. Esa activación de contacto comienza con el factor 12 de coagulación. Eso afecta la vía intrínseca, como podemos ver aquí, y desencadena el proceso de formación de fibrina y formación de microtrombo. Pero además, se libera una serie de factores tisulares, que esos factores tisulares van por la vía extrínseca. O sea, activan la vía extrínseca, comenzando por el factor 7. O sea, tenemos dos caminos para activación de cascada de coagulación. Uno que se llama por contacto, que es por ARN del mismo virus o ADN de las células de nosotros. Y otro es por liberación de factores tisulares. Entonces, por ese dos mecanismos se desencadena cascada de coagulación y eso lleva a formación de trombos. Ese es un dato muy importante. Antes no sabíamos ese dato y los pacientes no morían sin darnos cuenta que lo que necesitan no era usar ventilación mecánica. Incluso mientras usábamos ventilación mecánica se morían más pacientes. O sea, el problema no era la ventilación per se, sino formación de coágulos y fallo multiorgánico por esa razón. Hay muchos estudios que recientemente podemos ver que esos pacientes tienen alteración de factores de coagulación y hay otros factores de coagulación también se alteran, como el factor de Wolfram-Brown y el factor 8, que tienen que ver con ese proceso de formación de trombo. Por otro lado, encontraron que hay una relación entre interleuquina 6 y fibrinógeno. O sea, mientras más aumenta niveles de interleuquina 6, aumenta niveles de fibrinógeno y eso lleva a un proceso de formación de coágulo intravascular. Aquí lo menciono
el concepto de triada de Virchow, que nosotros lo sabemos desde la carrera de medicina, y es una hipercoagulabilidad, lentitud en la circulación venosa y daño a nivel de la pared de los vasos sanguíneos. Esta coagulopatía es inducida por sepsis viral que mencioné hace poco. Por uso de una disfunción de las células endoteliales, como mencionamos, el daño que hace el virus, exceso de trombina, una disminución de la fibrinólisis. La hipoxia que mencionamos ahorita por presencia de edema alveolar aumenta la viscosidad sanguínea y por eso una alteración de las vías de señalización y reclutamiento celular y activación de coagulación. O sea, ese proceso inflamatorio, esa tormenta de citoquinas puede terminar en una trombosis. Ok. Curiosamente, esos pacientes, luego de 7 días, comienzan a tener complicaciones. Y cuando revisamos la coagulopatía de esos pacientes, vemos que tienen alteraciones en coagulación sanguínea y formación de un trombo. Pero eso no ocurre cuando la infección es leve, pero cuando se pone más grave, comienza, por los mecanismos que mencioné, alteración en la coagulación sanguínea. Inflamación a nivel de los alvéolos pulmonares provoca un deterioro intercambio de gaseoso, como mencionamos, por la tormenta de citoquina, elevación de dímero D, que es un factor sumamente importante en esos pacientes, además que tiene valor pronóstico. Nosotros tenemos que saber qué tenemos que hacer con ese dímero D y cuál es su valor diagnóstico también. Es producida por reacciones inflamatorias y es un resultado de alteración de coagulación en esos pacientes. Entonces, ahí viene el papel de heparina de bajo peso molecular. Están recomendando uso de heparina de bajo peso molecular porque tiene esos efectos importantes. La unión, según a citoquinas inflamatorias, produce una inhibición de quimiotaxis a nivel de los neutrófilos y produce una inhibición de migración de los leucocitos y neutraliza el factor C5A que tiene que ver con el sistema importante relacionado con procesos inflamatorios. Y produce un secuestro de proteínas inflamatorias. Ok, aquí podemos ver cómo mientras aumenta la severidad de infección, aumentan los valores de coagulación sanguínea. Por ejemplo, cuando es algo leve, niveles de fibrinógeno se elevan un poco y el dímero D comienza a elevarse. Cuando estamos en precoagulación intravascular diseminada, formación de microtrombos, el nivel de TP se eleva, tiempo de protrombina, y aumenta niveles de dímero D. Pero cuando estamos ya en fase muy severa, el TP se eleva más y por un lado comienza a bajar niveles de plaquetas. O sea, tenemos que tomar en cuenta la disminución de plaquetas en esos pacientes. Eso habla de severidad. Y el dímero D se eleva notablemente. Una elevación excesivamente elevada. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, disminuir el nivel de fibrinógeno por el consumo. Ahora, cuando nosotros observamos cómo sube niveles de dímero D, tenemos que tomar en cuenta que el dímero D juega un papel importante en cuando toma decisiones o pacientes si tenemos que usar heparina o no.
Y quiere decir que mientras más aumenta el nivel de, la cosa está empeorando en nuestro paciente. Entonces, síndrome de distrés respiratoria aguda forma un triángulo junto con infección proceso inflamatorio, tormenta de citoquinas y dímero D. Lo doy un punto muy importante a dímero D. O sea, tenemos que tomar muy en cuenta su presencia. En los estudios podemos ver que anormalidades en los parámetros de coagulación se relaciona con un pronóstico malo en los pacientes con coronavirus, COVID-19. ¿Qué quiere decir? Con ese score nosotros podemos tomar en cuenta cómo va la situación del paciente dependiendo de niveles de plaqueta, dependiendo del dímero D, dependiendo de niveles de fibrinógeno y la prolongación de PT. Entonces, uso de anticoagulantes, esos pacientes disminuye la mortalidad en casos severos. En guidelines, algunos guidelines guías ya están mencionando uso de anticoagulantes en esos pacientes y lo están recomendando. Luego en otro video hablaremos de cómo criterio de uso de esos medicamentos. Incluso en esas guías nos están diciendo para tomar la decisión de ingresar o no a pacientes podemos tomar en cuenta esos factores también, como niveles de dímero D, niveles de protrombina, niveles de plaqueta. Incluso si el paciente no tiene alterado esos factores o no tiene muy alterado, si lo ingresamos a paciente debemos usar los anticoagulantes. O sea, si está muy alterada, lo ingresamos, tenemos que usar anticoagulante. Aunque no está alterado esos valores, pero si ingresamos al paciente por X o por Y, si está complicado, tiene un problema sobreañadido, de manera profiláctica recomiendan uso de heparina. Ok. Entonces, dímero D tiene una importancia en cuanto a factor de pronóstico. Y nos dicen los estudios que el uso precoz de heparina bajo molecular puede disminuir la mortalidad en esos pacientes. Es muy importante. Luego hablaremos sobre tratamiento en otro video, pero quiero recalcar que hoy día ya no hablamos solamente de síndrome de distrés respiratorio agudo o daño a nivel alveolar, sino estamos hablando de formación de microtrombo y algo nuevo que estamos conociendo en estos pacientes. Muchas gracias por su atención.